Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:32), 6:32 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reaccionado al principio de acuerdo con Hamas anunciado por Trump y ha asegurado que es un gran día para Israel. Netanyahu en sus redes sociales dijo: con la aprobación de la primera fase del plan, todos nuestros rehenes serán repatriados. Esto representa un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel. El presidente de Israel mostró su agradecimiento a los heroicos soldados de las fuerzas de defensa de Israel y a todas las fuerzas de seguridad cuyo coraje y sacrificio les han permitido llegar a este gran día. Un mensaje que extendió de todo corazón a Trump y a su equipo por su compromiso con la liberación de los rehenes, que ha descrito como una sagrada misión. Por último, cerró su publicación con 3 frases: Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Estados Unidos y Dios bendiga nuestra gran alianza. Bueno, aquí todo el mundo está afinando en los comunicados de una manera, pues, hombre, muy profesional. En su comunicado, Hamas decía que aceptaba el plan de paz de Trump, hacía un llamamiento a seguir la resistencia. Hombre, no van a hacer un comunicado diciendo: chicos, nos han dado pa'l pelo y nos hemos rendido. Pero vamos, basta ver los medios de comunicación tipo Al Jazeera y demás para ver cómo están todos rabiando porque al final jamás se haya tenido que rendir. No se crean ustedes que ya está todo cerrado. Lo que jamás ha aceptado y firmará dentro de un par de horas es la aceptación incondicional de la primera parte del plan de paz, que empieza por la liberación de los rehenes. Netanyahu, por su parte, ha sacado un comunicado donde muestra su euforia, califica como éxito diplomático y como una victoria nacional y moral el acuerdo de paz alcanzado, y tiene toda la razón. Israel consigue todos sus objetivos, el principal de los cuales era devolución de los rehenes y el segundo de los cuales era que jamás desaparezca de la franja de Gaza para siempre, para que no pueda volver nunca a atacar a Israel. Y lo único donde Israel pues no consigue sus objetivos máximos es en el hecho de que los militantes de Hamas podrán abandonar la franja de Gaza para buscar refugio en algún otro país. Todo lo demás, pues Israel lo consigue y por tanto Netanyahu lo celebra. Muy significativo el cómo termina ese comunicado, pues diciendo que viva el pueblo de Israel, viva los Estados Unidos y viva la alianza entre ambos pueblos. Israel no hace ni la más mínima mención de los países árabes que han apoyado el acuerdo de paz, ni tampoco de los mediadores que hasta hace nada estaban apoyando a Hamas o proporcionándole refugio y santuario, y que ahora son los que han presionado a Hamas para que termine aceptando los términos del acuerdo. Israel pues pone el foco en lo que a Israel le interesa. Hemos logrado nuestros objetivos, no al 100%, pero casi. Se ha hecho gracias a Estados Unidos, y la alianza entre Estados Unidos e Israel pues es lo más importante que hay en estos momentos. Luego veremos a las 8 cuál ha sido la reacción de Trump. Pero se pueden ustedes imaginar pues que Trump también está eufórico. Son muchos meses de negociaciones los que han transcurrido. Trump, ya saben ustedes que en ese estilo tan característico de bravatas, pues llegó al poder diciendo que, vamos, en 24 horas acababa con las guerras de Ucrania y de Gaza. Pues no acabó en 24 horas con las guerras de Ucrania y de Gaza. Los temas son mucho más complejos de lo que puede parecer en un determinado momento, pero hay que reconocer que estamos en octubre y que Trump llegó a la Casa Blanca en enero.
Por tanto, han pasado 9 meses y en solo 9 meses pues parece que ha resuelto esa guerra de Gaza que estaba ahí enquistada desde más de un año antes de llegar él a la presidencia. Ahora Trump quedaría con las manos libres para dedicarse a los otros 2 frentes de carácter bélico que tiene abiertos. Uno es Ucrania, donde dudo yo de que vaya a haber ningún tipo de iniciativa antes de noviembre, porque no hay incentivos para Putin para detener su ofensiva antes de que el invierno empiece a hacerla inviable. Y el otro frente, pues es el frente de la lucha contra el narcotráfico, concretada en el gobierno venezolano, que es un narcorrégimen, aparte de una dictadura asesina. El Partido Demócrata ha intentado movilizar el Congreso americano. Para el Congreso allí ya saben que designa tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Bueno, pues ha intentado movilizarlo para detener la ofensiva de Trump contra el régimen de Maduro. Afortunadamente, pues han fracasado en su intento. Escuchen. En una ajustada votación de 51 a 48, los republicanos del Senado, con el apoyo del demócrata John Fetterman de Pensilvania, bloquearon una resolución impulsada por los demócratas que buscaba restringir los amplios poderes de guerra del presidente Donald Trump y detener los bombardeos contra objetivos narcoterroristas. La iniciativa, presentada por el senador Adam Schiff y copatrocinada por Tim Kaine, Bernie Sanders y Ron Wyden, pretendía frenar los ataques letales de la administración Trump contra presuntos contrabandistas de droga venezolanos en el Mar Caribe. Aunque los republicanos Lisa Murkowski y Rand Paul se unieron al esfuerzo demócrata, el voto de Fetterman terminó por neutralizar su deserción, asegurando la derrota de la medida. Pese al estrecho margen, el fracaso de la resolución, que evidenció una clara división partidista, constituye en los hechos un respaldo legislativo implícito a las acciones militares de Trump contra los cárteles regionales. Bueno, ya saben ustedes que el tráfico de droga por vía marítima desde las costas venezolanas ha cesado por completo, igual que ha cesado también por completo el tráfico de droga a través de la frontera sur de Estados Unidos desde México. Trump no se enreda en chorradas. Trump dice, vamos a ver, tengo un problema de droga brutal. Aproximadamente 100.000 americanos estaban muriendo cada año por sobredosis de droga. Y se calcula en unas 400.000 las muertes anuales debidas a la droga. 100.000 de ellas por sobredosis, las otras 300.000 por la ruina física que acompaña a todo aquel que cae en adicciones como por ejemplo al fentanilo. Bueno, Trump dice, tenemos un problema, hay que solventarlo. México, o me cortas el tráfico de droga por la frontera sur o te crujo económicamente. Y México pues ha aceptado disciplinadamente y ya no hay apenas tráfico de droga por la frontera sur. Para cortar el tráfico de droga que salía de las costas venezolanas, pues Trump ha enviado a toda una armada, mucho ojo, que incluye unidades de intervención avanzadas. Por ejemplo, pues ayer veíamos que se acaba de incorporar a esa flotilla de bloqueo una unidad de helicópteros que es precisamente la que se encargó de la operación de neutralización de Bin Laden, lo cual apunta a que Trump iba en serio cuando dijo hace unos días que habiendo tenido éxito el bloqueo naval, la fase siguiente es empezar a actuar en tierra contra los cárteles de la droga. El Partido Demócrata, siempre del lado del mal, como todo progre que se precie, pues ha intentado que las cámaras americanas desautorizaran a Trump y le obligaran a parar la guerra contra Nicolás Maduro. Afortunadamente, pues el Senado ha dado al traste con ese intento del Partido Demócrata, así que la guerra contra los cárteles, la guerra contra el cártel de los soles, la guerra contra el narcorrégimen asesino de Maduro continúa y, pues si no me equivoco, están
todas las piezas dispuestas para poder pasar a una fase más intensa, y además el hecho de que ahora quede encarrilado el asunto de Gaza quiere decir que el gobierno Trump pues tiene más posibilidades de centrar su atención en sacar a Maduro del poder. Todas las opciones diplomáticas han fracasado. Maduro se resiste, se niega a abandonar el poder por las buenas, y Trump lo que ha hecho ha sido retirar al enviado especial que tenía para la zona, Richard Grenell, y ha dicho que se acabaron las opciones diplomáticas, que dado que no hay avances, pues toca lo que toca. Bueno, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, pero bueno, no sé muy bien si el refrán es cierto o no es cierto. En cualquier caso, por fin Feijóo se ha decidido a citar a Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Increíble, oiga, escuchen. El Partido Popular dio ayer un nuevo paso en su batalla política contra el gobierno de Pedro Sánchez, cruzando lo que muchos en el Congreso consideran su última frontera. Tras meses de investigaciones judiciales y filtraciones que afectan al entorno del PSOE y al propio presidente, Alberto Núñez Feijóo ha decidido intensificar la ofensiva. Durante el pleno de ayer, el líder de los populares anunció que su partido promoverá la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Patético, señor Sánchez. Mire, un breve repaso a sus mentiras. Decía usted, mi hermano y mi mujer son inocentes. 8 delitos investigados. Ábalos es una persona honesta, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo y la próxima semana volverá. Santos Cerdán es un buen socialista, en la cárcel desde el mes de junio. Queremos abolir la prostitución, dice usted que ha vivido de ella, y su gobierno que ha pagado con dinero el consumo de prostitución. El PSOE, dice usted, no se ha financiado ilegalmente. El informe de la UCO acredita su jerga. Soles, lechugas, folios, chistorras, es muy elocuente. En el año 2020, 295 cuentas bancarias a nombre del Partido Socialista, sin incluir en su contabilidad más de 300.000 euros en saldos. Y todo, acaba de decir usted, es una inventada. No, señor Sánchez, es su biografía. Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Por eso el reproche moral lo merece usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado. Y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, ¿sabe una cosa? Usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos. Muchas gracias, señoría. Desde Génova advierten que la estrategia será sin concesiones. Los senadores del PP no tendrán límites de tiempo ni de preguntas durante el interrogatorio. Por otro lado, la Universidad Complutense de Madrid se ha personado como perjudicada en la causa abierta contra Begoña Gómez. La institución ha aceptado el ofrecimiento que le hizo esta semana el juez Juan Carlos Peinado y ha pedido personarse para poder reclamar la reparación del daño presuntamente causado a esa institución en el procedimiento por el que se le investiga a la mujer del presidente del gobierno por la cátedra y el máster que codirigía en esa universidad. Bueno, por fin, después de meses y meses y meses de escándalos, de investigaciones, de datos, después de que su mano derecha Koldo pues fuera imputado, su número 2 Ábalos fuera imputado, su otro número 2 Cerdán fuera imputado y encarcelado, después de todo eso, sin llamar a Sánchez a la comisión de investigación del caso Koldo, por fin Feijóo se decide a llamar a Sánchez a la comisión de investigación. Y dirán ustedes, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? Bueno, Feijóo
ha dicho en su intervención que lo que ha cambiado es pues que, como a pesar de los últimos datos, que si las lechugas, las chistorras, los soles, es decir, a pesar de los datos que apuntan a que estaríamos ante un caso de financiación ilegal del partido, pues Sánchez sigue poniéndose chulo, pues que entonces por eso le llama a la Comisión de Investigación del Senado. Bueno, ahí yo creo que Feijóo está recurriendo a un subterfugio. Feijóo no le llama por eso. Feijóo llama a Sánchez a la Comisión de Investigación del Senado porque han saltado todas las alarmas en el Partido Popular. Le han saltado todas las alarmas porque las encuestas están reflejando que Vox sigue subiendo, que el PP sigue en un lento descenso y que el Partido Socialista está recuperando terreno y acercándose al PP, y está recuperando terreno a costa de sus socios y al amparo de ese proceso de radicalización creciente, esa huida hacia adelante en que Sánchez se ha embarcado. Con lo cual, pues es casi lo que llamaríamos en ajedrez una jugada obligada, una jugada forzada. En estos momentos, en las encuestas, el PSOE le está dando jaque al PP, y el PP no le queda más remedio que tratar de hacer algo. Así que, bueno, pues hace lo único que puede hacer, que es intentar contraatacar a Sánchez. Bueno, sea como sea, pues bienvenida esa comparecencia de Sánchez en la Comisión de Investigación del caso Koldo, que tendría que haberse producido hace muchísimo tiempo. En cuanto a la otra parte de la noticia que ha leído don Eric Gutiérrez, pues ya tenemos a la Universidad Complutense personada como acusación contra Begoña Gómez, personada como perjudicada, porque si Begoña Gómez ha estado haciendo negocio con el famoso software de la Complutense, al margen de la propia Complutense, pues hombre, habría estado apropiándose de algo que era de la Complutense y por tanto causándole un perjuicio económico mayor o menor, pero causándole un perjuicio económico. Por tanto, en cierto modo, también era una jugada forzada. La Complutense está obligada a reclamar que se le devuelva lo que indebidamente se le ha quitado. Pero claro, esta personación, pues en estos momentos pone sobre la mesa un argumento demoledor contra Begoña Gómez, porque cuando la propia Universidad Complutense, que no es precisamente la meca de la fachosfera, dice que ha sido perjudicada por Begoña Gómez, pues quiere decir que la probabilidad de que el tribunal, el jurado, no considere que Begoña Gómez es culpable, pues es más bien pequeña. Aunque bueno, vete tú a saber, porque he leído por ahí una noticia sobre los mecanismos de elección de los miembros del jurado que no me ha dejado muy tranquilo. Parece ser que no son nada transparentes los mecanismos por los cuales se decide quién puede formar parte de un jurado y quién no, y cómo se elige de entre los que pueden formar parte a quien al final compone el jurado. A ver si toda esa rabieta del PSOE diciendo que no hay derecho a que se haga juicio conjurado a Begoña Gómez realmente es una pantomima para que no nos preguntemos ¿quién demonios elige el jurado? Que a lo mejor es el propio PSOE, de una manera indirecta. No lo sé, estoy elucubrando, ¿no? Bueno, lo que antes eran elucubraciones, pues hace tiempo que pasaron a ser constataciones, que es que tenemos a un expresidente del gobierno que trabaja para China y que tiene unas hijas que trabajan para China. Y ahora, pues tenemos un dato más. Hay una corporación china que ha contratado directamente a Zapatero, escuchen. La corporación china Quick Laser ha confirmado que José Luis Rodríguez Zapatero trabaja para la compañía
con el objetivo de facilitar su expansión en Europa. Con sede en Suzhou y dedicada a la tecnología para la industria siderúrgica, un sector clave en la estrategia económica de Pekín, la empresa asegura que el expresidente español presta servicios de consultoría para el desarrollo internacional, según ha verificado el Confidencial. Aunque otros exmandatarios se han incorporado a la empresa privada tras dejar el cargo, el caso de Zapatero es único. Ha alineado su labor profesional con los intereses de una potencia considerada una amenaza para Occidente, mientras mantiene un papel activo en las negociaciones extraparlamentarias que influyen en el actual ejecutivo español. Quill Leisure anunció su contratación en noviembre de 2024 durante un acto en Madrid para presentar su nuevo centro de marketing en Europa. Al evento asistieron el propio Zapatero, el presidente global de la firma Jan Zhangyan, el embajador de China en España Yao Jing y el exministro Miguel Sebastián, estrecho colaborador del expresidente. El trabajar para una potencia enemiga, es decir, para alguien que sea un riesgo para nuestro país, pues hombre, es un delito de traición. ¿Puede considerarse que China es una amenaza para nuestro país? Pues si hacemos caso a la OTAN y a la Unión Europea, parece que, hombre, habría material para considerarlo. ¿Sería, por tanto, Zapatero reo del delito de traición? Pues si efectivamente China fuera un riesgo para nosotros, teniendo en cuenta que en China no hay ninguna corporación, gran empresa que no dependa del Partido Comunista Chino, es decir, del gobierno chino, valga la redundancia, pues, hombre, estaría claro que Zapatero estaría actuando en contra de la propia nación a la que presidió. Lo que pasa que no creo que vaya a ser tan fácil como eso, por desgracia. El caso es que hoy por hoy pues estamos en una escena internacional que está cambiando a toda velocidad. Ya saben ustedes que la llegada de Trump al poder supuso colocar a China en el centro de las preocupaciones de Occidente. Trump dijo que el verdadero peligro, el peligro más acuciante, el peligro más de mayor envergadura es China, y a partir de ese momento pues están empezando a cambiar alianzas, presiones, redes comerciales, y de nuevo pues España queda al margen de el movimiento del resto de los países. Zapatero trabaja para un régimen genocida, este sí es genocida, denunciado por Amnistía Internacional por internar a más de 1 millón de uigures en campos de reeducación, por poner en marcha campañas de esterilización forzosa de mujeres de la etnia uigur, lo cual pues a Zapatero no le importa. Él hace negocio con regímenes que chapotean en la sangre de sus súbditos. Zapatero chapotea en la sangre de los chinos, como antes chapoteó en la sangre de los venezolanos. Independientemente de que su conducta sea delictiva o no, que eso, pues en su caso lo tendrían que dilucidar tribunales, lo que desde luego es profundamente inmoral. Es una conducta pues que refleja quién es el personaje. ¿Cómo podemos definir a alguien que hace fortuna trabajando para regímenes asesinos, torturadores y genocidas? Bueno, pues eso lo definan ustedes como lo definan, es Zapatero. Bueno, y aquí al lado, en la península ibérica, tenemos un país, Portugal, país hermano, que a veces tendríamos que tomar como modelo. Por ejemplo, miren lo que va a hacer Portugal con los portugueses de la flotilla. El gobierno de Portugal ha cobrado a sus 4 ciudadanos integrantes de la flotilla de Gaza el coste de los vuelos del regreso al país, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores luso. Desde Lisboa explican que el personal consular en Israel adelantó el pago de los billetes ante la imposibilidad de contactar con los implicados durante el proceso de deportación. Sin embargo, subrayan que esos gastos son responsabilidad individual y que la normativa consular portuguesa obliga a los repatriados a reembolsar el coste del viaje.
En España, por el contrario, el Ministerio de Exteriores, dirigido por José Manuel Álvarez, cuya regulación es muy similar a la portuguesa, ha optado por no reclamar el reembolso a los 65 activistas españoles repatriados. La mitad regresó en vuelos comerciales y el resto en un avión militar enviado a Atenas. El partido Vox ha denunciado esta decisión al considerarla un posible delito de malversación y advierte que una situación similar podría repetirse con los 9 españoles que integran la segunda flotilla. En cierta ocasión se inundó la casa del vecino de abajo, de donde yo vivía, porque hubo una fuga en una de las cañerías de mi casa y hubo que llamar a los bomberos porque no estábamos en casa, se estaba inundando el piso del señor de abajo. Los bomberos llegaron, tiraron abajo la puerta de mi casa y lograron cerrar la llave de paso, con lo cual pues dejó de llover en el piso del señor de abajo. Bueno, pues nos pasaron una factura por la visita de los bomberos. Si tú resulta que cometes una imprudencia y hay que ir a rescatarte, pues hay bastantes probabilidades de que te pasen una factura. Cuando una española en Tailandia quedó en coma, pues resulta que el gobierno dijo que no se hacía cargo de la repatriación. La familia tuvo que poner en marcha un crowdfunding y al final encima el gobierno le exigió que pagara impuestos por el crowdfunding. Se tuvieron que financiar ellos la repatriación de su familiar. Pero a la flotilla el gobierno le ha enviado un buque de apoyo y encima le ha pagado los billetes a todos estos jetas que fingían llevar ayuda humanitaria cuando no llevaban nada y que lo único que querían era fomentar el antisemitismo como parte de su campaña de propaganda. Ahora todos esos jetas han quedado pues arrinconados con la aprobación del plan de paz por parte de Hamás. Vamos, que lo que han hecho los de la flotilla pues tampoco les ha servido para nada. Pero el caso es que, hombre, pues si se van allí a tocar las narices y a tratar de hacer una campaña política, pues que se lo paguen ellos, ¿no? Portugal ya ha dicho que efectivamente les va a reclamar el importe de los billetes de vuelta. Espero que el gobierno español también lo haga. Y si no lo hace, pues sería cuestión de ampliar la querella que ya se ha presentado por enviar un buque de la Armada a escoltar esa flotilla que incluía a 2 miembros de ETA. Espero que se amplíe para, en fin, reclamarle al gobierno por no reclamar el dinero de los billetes de vuelta. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es hablamos de inmigración. La multinacional de la inmigración ACEM incrementó más de un 300% sus ingresos provenientes de los distintos ministerios desde que llegó Sánchez a la Moncloa. Hoy detallamos todo sobre este asunto en Gaceta.es. También hablamos de cómo el gobierno de Sánchez ha destinado 65 millones de euros para lo que ha denominado ayuda internacional, incluidos más de 9 para proyectos humanitarios solo en Colombia. Ayer precisamente contábamos cómo también el Ejecutivo Socialista había destinado más de 400.000 euros al desarrollo sostenible del bosque, de un bosque específico que hay en ciertas zonas de Sudamérica. En el ámbito internacional también hoy hablamos de Viena. Allí está desapareciendo la carne de cerdo en los comedores escolares ante el avance del Islam y en nombre de la supuesta diversidad. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en portada. Gracias y feliz jueves. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.